9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La doctora Isabel Monroy es una historiadora incansable. Desde su llegada a San Luis Potosí en los años 70 ha dejado una huella importante. Desde la construcción de acervos históricos regionales, el desarrollo de investigación histórica y la formación de historiadores, ha sido parte del trabajo que ha desarrollado. Al frente del Colegio de San Luis como fundadora, antes desde el Archivo Histórico del Estado, en fin, vamos a platicar con ella de estos y otros aspectos. Los invitamos para que se queden con nosotros a conocer y reconocer la importancia de la historia en una comunidad. Bienvenidos, soy Lidia Huache, comenzamos. La doctora Isabel Monroy Castillo cursó la licenciatura y maestría en Historia, obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia y defendió la tesis doctoral Los extranjeros en San Luis Potosí, 1821-1845. Fue directora del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí de 1982 a 1995. También fue fundadora y secretaria académica del Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí. Tomó parte importante en la fundación del Colegio de San Luis, del cual fue secretaria académica entre 1997 y 2007 y presidenta de 2007 a 2017. A través de estas instituciones ha dado impulso a la construcción de acervos históricos regionales, al desarrollo de la investigación histórica y a la formación de historiadores. En agosto pasado se anunció su ingreso como miembro corresponsal nacional en el estado de San Luis Potosí a la Academia Mexicana de Historia correspondiente de la Real de Madrid. Cuenta con más de 125 productos académicos, entre los que se encuentran 27 libros, 28 capítulos de libros, 5 artículos y 6 prólogos y 61 artículos de divulgación científica, además de trabajar las líneas de investigación de migración y configuración territorial e historia interdisciplinaria. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy nos encontramos en el vestíbulo del auditorio del Colegio de San Luis y nos vamos a dedicar el día de hoy a charlar con una de sus fundadoras. Es la historiadora Isabel Monroy Castillo. Doctora, gracias por acompañarnos. No, Lidia, muchas gracias por invitarme a este espacio. Ahora sí, te estoy haciendo la competencia. Así es, bueno, para mí ha sido un privilegio que nos acompañe el día de hoy. La verdad es que hemos tenido, pues bueno, más bien usted agenda llena y hasta el día de hoy se nos hace tenerla acá con nosotros después de... tiene una importante trayectoria y la verdad es que de eso nos va a ir platicando, porque además de que es investigadora acá, fue presidenta, fue secretaria académica, fundadora, ha desarrollado pues también importantes actividades como investigación histórica, ha promovido la creación de acervos históricos regionales, es cronista de la ciudad de San Luis Potosí, así que bueno, pues de eso y más vamos a estar platicando el día de hoy. Primero platíquenos precisamente, va a tener, ¿cuántos años tiene como historiadora? ¿Por qué dedicó su vida prácticamente a este asunto? Muy buena pregunta. Mira, yo ingresé a la Universidad Iberoamericana a hacer la licenciatura en Historia en el año de 1973. La verdad yo quería estudiar Relaciones Internacionales, pero en aquella época el lugar para estudiar Relaciones Internacionales era el Colegio de México y era generacional, como es aquí la carrera también en el Colegio de San Luis. Entonces me faltaba, tenía yo que esperar un año para que se abriera la convocatoria. Entonces dije, bueno, ¿qué estudio mientras? Y entonces decidí estudiar. Dije, bueno, algo que me sirva para todo.
Dije, bueno, vamos a estudiar historia. Entonces me metí a historia. Y la verdad que cuando llegó el tiempo de la convocatoria en el Colegio de México ya ni me interesó. Estaba yo tan contenta en historia en la Iberoamericana que dije, no. Y ya me quedé en la licenciatura. Y tuve excelentes maestros, pero excelentes maestros. Tuve a Andrés Lira, tuve a Dorothy Tang, tuve a Elías Trabulce, por decir así rápidamente, a Brígida von Mentz. En fin, un grupo de historiadores que entonces eran muy jóvenes, que fueron muy buenos y que dieron clase en la Universidad Iberoamericana. Y hacia el final de la licenciatura me incorporé al seminario de historiografía del doctor Edmundo Gorman. Edmundo Gorman probablemente fue el historiador más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y el seminario, un seminario muy bonito porque se estaban trabajando las efemérides del siglo XVII. Entonces mi trabajo en el seminario no era un trabajo sencillo ni fácil, sino porque consistía en resolver las dudas que iban surgiendo en la elaboración de las efemérides. Es decir, si se daba un dato y había dos fuentes que traían información contradictoria, había que resolverlo. Investigar, documentar y... Exacto, métete al Archivo General de la Nación, métete a bibliotecas a buscar documentos, escritos de la época o libros de la época que te permitan resolver el asunto. Vamos, no era un asunto sencillo, pero era muy interesante, muy divertido. Y estando en ese seminario, yo era por supuesto la más joven del seminario, porque todos eran alumnos de posgrado, bueno, alumnas de posgrado, porque éramos puras mujeres. Colaboré con Edmundo Gorman en buscarle, en apoyarlo, buscándole información sobre Fray Servando Teresa de Mier, porque en aquel entonces estaba escribiendo una obra que se llamó Fray Servando Teresa de Mier, el heterodoxo guadalupano. Entonces había una serie de documentos que él sabía que estaban en el archivo de la Basílica de Guadalupe, pero a los que no había tenido acceso. Entonces, durante un mes, creo que un mes, fui todos los días a la Basílica a pedir autorización para entrar al archivo y pues todos los días me decían que no, que regresara al día siguiente y así. Y al cabo de un mes, pues finalmente me dijeron que podía yo entrar al archivo, pero que no había nadie responsable del archivo y lo único que hicieron fue que me dieron un aro de metal lleno de llaves. Entonces me abrieron la puerta, me cerraron con llave y me dijeron, cuando termines le grites al jardinero para que te vengamos a abrir. Bueno, la riqueza de ese acervo así de descuidado. No, estaba muy bien organizado. Pero ahorita explico qué tan bien organizado estaba. Actualmente está en otras condiciones, pero esto estoy hablando de hace más de 40 años. Todos los documentos y los libros estaban en archiveros o en libreros que tenían una llave, cristal y llave. Y entonces, pues había que buscar a ver cuál de las llaves correspondía. ¿De ese gran aro que le dejaron ahí nada más? Exacto. Y no sabías, o sea, no había un archivero donde hubiera un fichero con un catálogo para saber qué había en la santa una biblioteca. Guía, nada, no había nada. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces comencé a abrir gaveta tras gaveta. Por ejemplo, hay unos libros preciosos, que es, por ejemplo, toda la cuenta de la obra de la Basílica de Guadalupe a finales del siglo XVIII, o sea, quiénes trabajaron ahí, cuánto rayaban cada día, cuántas vigas de madera, cuántos clavos, el herrero, el carpintero, en fin. Entonces, pues yo paseaba y paseaba por los pasillos tratando de ver, ¿y dónde voy a encontrar lo que quiere O'Gorman? Y de repente pasando así de largo en un pasillo, dije, a ver este librito. Busqué la llave y por supuesto que ese era el documento que O'Gorman necesitaba. Entonces, por supuesto que casi caigo cadáver ahí del susto, de la emoción, de la impresión, de todo. Y bueno, ya me puse a trabajar con el documento y me acuerdo que era un jueves. Y los seminarios eran los martes. Entonces, O'Gorman vivía a una cuadra de mi casa. Entonces, yo podía haber ido corriendo a decirle, y dije, no, te vas a aguantar hasta el martes
y el martes le vas a decir que sí lo encontraste. Bueno, pues todos los martes me preguntaba, ¿ya pudiste entrar? No, doctor. ¿Ya pudiste entrar? No, doctor. Y ese martes me dijo, no has podido entrar, ¿verdad? Dije, sí, doctor. Y entonces iba a empezar a subir la escalera y se equivocó del pie con el que tenía que empezar a subir la escalera. Y total, bueno, ya para no hacerte el cuento largo, se puso a leer la transcripción de lo que había llevado y me dice, te equivocaste, quiero ir. Y yo decía, no, pues no lo van a querer recibir porque O'Gorman no tenía muy buena fama como creyente entre el clero católico. Entonces, pues fui al día siguiente otra vez a pedir permiso de que fuera O'Gorman, con mucho recelo me lo dieron, ya fue, y sí, me había equivocado en una palabra, traduje mal sereno, yo puse cerero y era sereno, efectivamente. Y entonces, bueno, pues ya me encantó la historia, ya. No se quedó como su gran pasión. Vamos a seguir platicando porque además, ¿cómo viene a dar acá San Luis Potosí? Usted fue directora del Archivo Histórico de 1982 a 1995. Bueno, un poquito más, esos son los datos oficiales, pero te voy a platicar. No, lo que sucede es que me casé y a mi esposo le dieron, se tenía trabajo aquí en San Luis, entonces nos vinimos de la Ciudad de México para San Luis Potosí y yo estaba en la Iberoamericana, estaba haciendo mi maestría, daba clases, daba 2 materias y tenía el seminario de O'Gorman, o sea, tenía una vida muy llena y de repente llego a San Luis y entre mis 4 paredes yo me quería morir. Entonces fui a buscar al padre Montejano a la biblioteca, yo no lo conocía, entonces llegué y le dije, padre, deme trabajo. Me dijo, mira, trabajo hay mucho, pero no hay dinero para pagarte. No me importa, si no voy a enloquecer aquí. Y de esa manera me dijo, se va a abrir el Archivo Histórico del Estado. Yo llegué aquí en septiembre de 1978. ¿Te gustaría trabajar ahí? Le dije, sí, claro, padre, en lo que usted quiera. Por supuesto, si me dan la oportunidad de trabajar en el archivo, con mucho gusto. Y entonces la casa, el edificio del Archivo Histórico del Estado se inauguró en septiembre de 78. La que está todavía en Arista Independencia. Sí. Aunque formalmente el archivo como institución se inauguró hasta el mes de febrero del año siguiente. Y eso luego platicamos. Bueno, vamos a hacer una pausa porque precisamente este vínculo que tuvo con Rafael Montejano y Aguiñaga nos va a platicar un poco más adelante. Mientras vamos a ir a una pausa, los invito para que se comuniquen con nosotros a través de redes sociales, a través de Facebook y particularmente quienes estén interesados en los libros que vamos a estar regalando hoy, bueno, pues que se comuniquen en un mensaje en privado, un mensaje inbox y a las primeras 3 personas les tenemos un obsequio de los libros del Fondo Editorial del Colegio de San Luis. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso y continuamos aquí en el Colegio de San Luis con nuestra invitada, la doctora Isabel Monroy, quien es historiadora y que tiene, bueno, pues una amplia trayectoria precisamente como fundadora también del Colegio de San Luis, fue secretaria académica y ya escucharon ustedes en la semblanza inicial, fue presidenta también de esta institución. Llega entonces a San Luis Potosí, encuentra al padre Montejano, a Rafael Montejano y Aguiñaga, que precisamente el pasado 8 de octubre se conmemoraron el centenario de su natalicio y que también fue un hombre importante para todo este manejo de archivos. ¿Qué influencia tuvo? ¿Cómo fue trabajar al lado del padre Montejano? A ver, otra vez, cuando iba yo a venir a San Luis, hablé con Edmundo O'Gorman y le dije, oiga, doctor, pues ya me voy a San Luis. Y me dice, es un error que te vayas a San Luis, no te vayas. No, doctor, ya me voy a San Luis. Le digo, ¿y qué hago allá? O sea, ¿a quién conoce usted? Me dice, bueno, pues mira, es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, Rafael Montejano y Aguiñaga. Velo a ver. Entonces, le dices que vas de mi parte. Bueno, entonces llegué a la biblioteca a ver al padre Montejano y le dije que Edmundo O'Gorman me había dicho que lo fuera a ver. Que yo estaba interesada en seguir con el trabajo de investigación histórica y me dijo, bueno, hay otra asociación. Yo estoy en la Academia Potosina
en la Academia de Historia Potosina, pero está también la Sociedad Potosina de Estudios Históricos, donde está don Octaviano Cabrera. Y entonces le dije, no, O'Gorman fue muy claro que me dijo que con usted. Bueno, muy bien. Entonces ya vino esta parte que le dije, dime trabajo, porque estoy desesperada, que me dijo, pues trabajo sí hay, pero no con qué pagar. Dije, no importa. Entonces, cuando se inauguran las instalaciones del archivo, yo fui a la inauguración de las instalaciones y quien se estaba encargando de, vamos a decir, ya la dirección del Archivo Histórico del Estado era Alfonso Martínez Rosales. Y el archivo estaba estructurado de la siguiente manera: existía una dirección y existían varios departamentos que eran preservación, clasificación y catalogación, reprografía, investigación y difusión. Cada uno de esos departamentos tenía, bueno, se había pensado que tuviera un asesor. Entonces llegué con Alfonso y le dije, pues mira, aquí vengo a trabajar, les vengo a ayudar, lo que quieran, de lo que quieran. Ya le platiqué quién era, dónde había estudiado, quién me había mandado con el padre Montejano y todo. Bueno, con las cartas credenciales de O'Gorman, ni modo que le dijeran que no. Bueno, pues uno nunca se valía, sabe, ¿verdad? ¿no? Uno nunca sabe. Entonces Alfonso fue realmente muy gentil y muy generoso. Me dijo, bueno, pues mira, sí, ayúdanos, te damos la asesoría de investigación. Así se llamaban, asesorías, ¿no? Ayúdanos, hay que levantar los inventarios de todos los archivos que hay en las distintas dependencias oficiales para poderlos trasladar. Yo, ¿cómo no? Pues tú dime nada más a dónde tengo que ir y cómo. Y entonces, así fue como fui, por ejemplo, al Palacio de Gobierno, a la Secretaría General de Gobierno, a sacar el acervo antiguo de la Secretaría General de Gobierno. Y sí me acuerdo que a la hora de sacar unos expedientes que estaban en una parte alta, jalo el bulto, se viene el bulto, pero se viene con todos los gusanos de las polillas. Entonces, fue poco tremendo porque, pues por supuesto que las polillas se metieron por dentro de la camisa. ¿Y qué hacía yo? Traía pantalones y la camisa. ¿Qué hacía yo con todos los gusanos por dentro? Trepada arriba de un librero. Bueno, ya salieron los gusanos y ese archivo de la Secretaría General de Gobierno estaba ya muy saqueado y había habido una encargada que se llamaba Doña María. Y doña María solía llevarse los expedientes que ella consideraba más viejos para el boiler de su casa. Entonces, pues así se perdieron muchos documentos. ¿Cuál es la importancia precisamente de la historia en la vida de una comunidad? Bueno, la importancia de la historia en la vida de una comunidad es que conocer cuál ha sido nuestro pasado, cuál ha sido nuestra trayectoria, nos da sentido de pertenencia y nos da identidad. Quien no conoce su historia no tiene ni sentido de pertenencia ni sentido de identidad bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, tú no puedes apreciar lo que hay en tu comunidad si no sabes qué es y por qué vale. Entonces, como por ejemplo toda la protección que actualmente, la gran campaña que hay actualmente de protección de nuestro patrimonio cultural. Si la gente no sabe que es valioso, pues no lo van a cuidar. Entonces, en el momento en que se les explica por qué es valioso, cuál es el valor histórico, cuál es el valor artístico, por qué es significativo para San Luis o para esta comunidad en específico, entonces las cosas adquieren sentido. ¿Qué es lo que se resguarda en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí? Que podría usted decir, no solo por viejo, sino por valioso, precisamente, por ese patrimonio que representa. Es que toda la memoria histórico-documental de San Luis Potosí se resguarda en el Archivo Histórico del Estado. Y hay más de 100 fondos documentales que custodian, o sea, con documentos que nos hablan del pasado tan rico que ha tenido San Luis Potosí. O sea, lo mismo es archivo de la Secretaría General de Gobierno, que el archivo del Congreso del Estado, que el archivo del Supremo Tribunal de Justicia, que la Comisión Agraria Mixta, que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por mencionarte solo algunos, pero son más de 100 fondos documentales. Entonces,
es un acervo muy importante que se logró construir para poder desarrollar una buena tarea de investigación histórica. Y que de ahí se van desprendiendo investigaciones que nos hablan de cómo se relacionaba la gente en esa época, los campesinos, los empresarios, en fin, todas las relaciones políticas, sociales, culturales que Económicas, tenemos, económicas. por supuesto. ¿Cuáles diría usted que fueron las consecuencias, porque a usted le tocó seguramente, de que a mediados del siglo XX se decidieran cerrar las carreras de licenciatura en la Universidad Autónoma dedicadas o orientadas a ciencias sociales y humanidades? Y entre ellas, pues, la historia, ¿no? ¿Con qué se encontró? ¿O qué consecuencias bueno, había? Después de ir a ver a Montejano, fui a la universidad y pregunté qué tenían de humanidades y me mandaron a psicología. Le dije, no. O sea, a ver, historia, filosofía, no, eso aquí no hay. ¿Y por qué no hay? No, pues porque dan muchos problemas. Eso aquí no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque fueron décadas de cerrazón, desde que se... desde los años 50, que queda cerrado, hasta 85, que hay una ligera apertura y es cuando vienen todos tus colegas, Ciencias de la Comunicación. Que fue la primera, pero... Entonces, yo fui de los maestros fundadores de Ciencias de la Comunicación y me acuerdo daba Historia de la Cultura, Historia de México, Historia Regional, bueno, las historias, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, porque siempre me ha gustado mucho dar clases. O sea, yo comencé dando clases a los 18 años, ya tengo muchos años dando clases. ¿Y qué consecuencias había, por ejemplo, porque no había expertos, no había gente formada y entonces no había qué? A ver, lo que pasa es que al no haber una escuela de historia, no había historiadores que se estuvieran formando en San Luis Potosí. Quien quería estudiar historia tenía que salir. Entonces, era el caso, por ejemplo, de Alfonso Martínez Rosales, que estaba haciendo su doctorado en el Colegio de México, y era el caso de Rafael Montejano y Aguiñaga, que él había estudiado historia en la Gregoriana en Roma en los años 40, entonces pues era una historia ya un poquito, necesitaba actualización en cuanto a la metodología de investigación. Entonces, Montejano lo que logró hacer fue reunir un grupo de personas en San Luis interesadas en hacer investigación histórica, que fueron los que conformaron la Academia de Historia Potosina. Y después ya entraríamos a una etapa donde comienza la profesionalización de la historia. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir platicando con la doctora Isabel Monroy, quien dentro de algunas semanas va a ser investida, digamos, oficialmente, porque acaba de darse a conocer apenas en agosto que ha sido aceptada como miembro corresponsal nacional en el estado de San Luis Potosí de la Academia Mexicana de Historia, correspondiente de la Real de Madrid. ¿Qué significa esto? Platicamos con ella después del corte sobre este aspecto importante también en su trayectoria. Una pausa y regresamos. El doctorado en Ciencias Sociales forma doctores con habilidades y conocimientos orientados a la investigación original de alto nivel y socialmente pertinente, capaces de enriquecer la discusión sobre los enfoques y paradigmas de las ciencias sociales contemporáneas, desarrollando una visión de independencia intelectual, rigor analítico y creatividad en la investigación y docencia. Es un posgrado de tiempo completo, presencial y con duración de 7 semestres. Cuenta con acreditación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento del doctorado en Ciencias Sociales son: estudios del territorio. Consiste en la reflexión sobre la construcción social del espacio. Se analizan los procesos culturales y políticos que articulan un territorio. Actores sociales e institucionales. Abarca los estudios de la sociedad, el Estado y el mercado en el contexto local y global, con énfasis en construcciones sociales y políticas públicas. Problemas políticos contemporáneos. Se enfoca en la innovación de enfoques y herramientas teórico-metodológicas adecuadas para su comprensión, explicación y gestión en las sociedades contemporáneas, además de contar con la posibilidad de movilidad hacia diferentes instituciones académicas de México y otros países según los convenios y términos institucionales.
La convocatoria del doctorado en Ciencias Sociales cierra el 24 de abril de 2020. Visita nuestra página web y conoce los términos completos de la convocatoria. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bueno, siguiendo con una narración cronológica, nos iba platicando de su llegada y su trabajo al archivo histórico, y antes de llegar al Colegio de San Luis tuvo un paso importante en el Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí. Platíquenos cómo ha sido esta trayectoria. A ver, no, mira, lo que pasa es que en realidad todavía no terminamos con el archivo. El esfuerzo de echar a andar el archivo fue muy importante. Quiero decir que fue un trabajo de equipo donde no solamente el director, los asesores y los empleados trabajamos, sino que éramos un gran equipo metidos con un solo propósito muy claro, la preservación del patrimonio histórico documental del Estado. Y en realidad se logró hacer una magnífica labor. Y el doctor Alfonso Martínez Rosales en esos años se fue a terminar su doctorado al Colegio de México. Bueno, primero se fue a hacer su doctorado al Colegio de México. Y entonces me quedé yo como directora interina. Después se fue él a Sevilla a hacer su investigación, que la investigación es la que dio como resultado su tesis doctoral, que se publicó, que es El Gran Teatro de un Pequeño Mundo, el libro sobre el Carmen de San Luis Potosí. Magnífico y estupendo libro. Y después le ofrecieron ya trabajo en el Colegio de México. En el momento que le ofrecen trabajo en el Colegio de México, entonces me quedo yo como, o sea, había estado como directora interina y paso a ser ya directora, ¿no? Y a mí me daba mucha rabia ver que teníamos un archivo maravilloso, muy bien organizado, que funcionaba perfecto, de los mejores archivos del país, de los mejores archivos históricos estatales, y no había gente de San Luis que lo consultara, venía solamente gente de fuera, y yo decía, no, es que tenemos que hacer algo. Entonces comencé ofreciendo becas de investigación, porque los recursos del archivo eran mínimos. Entonces la única forma que a mí se me ocurrió promover la investigación histórica con gente de San Luis era ofreciendo una beca de investigación. Entonces, por ejemplo, el primer becario del Archivo Histórico del Estado fue Ramón Alejandro Montoya, actualmente profesor en la Autónoma. Y así, bueno, pues primero nada más un becario, luego pues hubo 2 becarios, luego 3 becarios, y comenzó el grupo de becarios a crecer. Eso coincide también con una etapa de gran inestabilidad en San Luis Potosí, y entonces a partir del gobierno de Florencio Salazar, que dura solamente un año, viene una temporada donde los gobiernos o los gobernadores en turno no alcanzan a completar su periodo y hay muchos cambios. Entonces era muy difícil hacer ningún proyecto porque a los 6 meses, pácatelas, ya. Cambiaban. Y un año y cambio. Entonces, un día dije, no, esto no va a funcionar así. Nosotros, o sea, yo quiero seguir en mi vida, la quiero dedicar a la investigación histórica. Si yo me atengo al gobierno del Estado, no voy a hacer nunca nada, porque con esta inestabilidad está del caramas. Tenemos que establecer una institución que tenga apoyo federal. Entonces, junto con algunos de los becarios del Archivo Histórico y el padre Montejano, por supuesto, hicimos una asociación civil que se llamó Centro de Investigaciones Históricas. Fuimos 5 personas, las fundadoras del Centro de Investigaciones Históricas. Rafael Montejano Yaguiñaga, Alfonso Martínez Rosales, que estaba en el Colegio de México, profesor en el Centro de Estudios Históricos, Tomás Calvillo, que era becario del Archivo Histórico del Estado, ¿Lidia? No, Argüelles, Andrés de González Argüelles, que también era becario en el Archivo Histórico, y yo. Entonces fuimos con el notario, hicimos la escritura, y era tal la escasez de recursos que teníamos que ni siquiera nos alcanzaba para pagar la escritura. Entonces yo le dije, mira, levanta la escritura
y la protocolizas en el momento en que yo te acabe de pagar el importe de la escritura y de la protocolización. Pues me tardé algunos meses, pero le pagué todo al señor notario y entonces así ya quedó establecido el Centro de Investigaciones Históricas. Y al mismo tiempo, con todos estos gobernadores que caían, yo lo comencé a negociar un mayor espacio para el Centro de Investigaciones Históricas. Claro, yo como directora del archivo, pero abriéndole espacio al Centro de Investigaciones Históricas. Entonces, logré que nos rentaran una casa aparte, logré que nos dieran un pequeñísimo presupuesto para contratar a una secretaria. Entonces, Fabiola Rodríguez fue la que se contrató como la primera secretaria. Compramos una máquina de escribir, una mesita para la máquina de escribir, un escritorio, 2, 3 sillas y así empezamos. Entonces, lo que se hacía es que el Centro de Investigaciones Históricas tenía que negociar sus proyectos, pero estaba cobijado en buena medida por el Archivo Histórico del Estado. En eso, pues vuelve a haber un cambio de gobierno y llega Horacio Sánchez Unzueta a la gobernatura del Estado. Horacio Sánchez Unzueta... 1994. Sí, Horacio Sánchez Unzueta había ya intentado junto con Enrique Márquez y Jean Meyer en años anteriores el establecimiento de un centro de investigaciones de gran calado en humanidades y no había funcionado. Entonces, a la hora que vio que estaba pues, este centro de investigaciones históricas y que más o menos estaba ahí comenzando a trabajar, fue que él tramitó la donación del terreno donde actualmente se encuentra el Colegio de San Luis. Entonces, el Centro de Investigaciones Históricas ya estaba funcionando porque yo le dije a los becarios del archivo, a ver, la estructura de los becarios es muy pesada ya para la institución del archivo, o sea, pasan ustedes al Centro de Investigaciones Históricas y tienen que negociar los recursos para solventar sus investigaciones y el archivo se tiene que dedicar nada más a lo que es su función, que es la preservación de los fondos documentales. Entonces, me dieron me dijo Horacio Sánchez, bueno, pues te encargas tú de la construcción. Entonces, formamos un patronato y la construcción de este espacio fue muy bonita porque el gobierno del Estado nos dio una pequeña parte para comenzar. El resto lo logré negociar con apoyo de Horacio en las Secretarías de Estado en la Ciudad de México, para traer los recursos para acá. Nunca hubo un secretario que me dijera que no, siempre nos dieron los recursos, pero además sí quiero decir que la iniciativa privada en San Luis apoyó muchísimo. Los Valladares apoyaron mucho, nos regalaron, aparte en la zona industrial, nos regalaron madera, clavos, malla soldada, casetones, vidrio, pintura, muchísimo. O sea, no nos dieron dinero en efectivo, pero nos dieron en especie. Pues todo se aprovechó y todo se aprovechó. ¿Cuál cree que haya sido este interés de que hayan tenido esa respuesta tan favorable el sector privado? El sector privado en San Luis Potosí, por lo menos desde los años 50, ha apostado mucho por la cultura y es algo que poco se le ha reconocido. ¿Cuál cree usted que haya sido como el contexto que se vivía en ese momento para que diera origen a una institución del tamaño de la del Colegio de San Luis? Es que ni idea teníamos en lo que nos íbamos a convertir. Yo decía, bueno, yo sí quiero tener... lo que fue muy importante es que al mismo tiempo que se estaba haciendo la construcción, se comenzaron a negociar apoyos en la Ciudad de México para que la institución pudiera tener un presupuesto de carácter federal, aunque fuera muy pequeñito. Y entonces el secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, comenzó apoyando al Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí con un pequeño presupuesto que le llegaba al centro vía el Colegio de México. Entonces, bueno, pues estaba la construcción del edificio, no sabíamos cómo se iba a llamar finalmente, si iba a ser Centro de Investigaciones Históricas, si iba a ser el Colegio de San Luis. Quiero decir que el proyecto es de José Cendejas, del despacho del arquitecto José Cendejas, es un proyecto hermosísimo. El arquitecto Cendejas trabajaba entonces con Rodríguez Cerecero y con Hugo Tou. Y entre los tres hicieron el proyecto y él era el secretario del patronato.
Entonces, una de las aportaciones que hizo Zendejas pues, fue el diseño del proyecto. Bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos platicando con nuestra invitada de hoy, la historiadora Isabel Monroy. Regresamos. Continuamos con nuestra charla con la doctora Isabel Monroy. A ver, entonces, bueno, ya dimos este paso a la fundación del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis se inauguró el 22 de enero de 1997 y Ernesto Zedillo Ponce de León, como presidente de la República, vino a la inauguración. También estuvo Miguel Limón Rojas, por supuesto el gobernador Horacio Sánchez Unzueta. Y durante los 10 primeros años yo fui secretaria académica del colegio. Fue un periodo de formación y de crecimiento muy bonito, difícil, complicado, porque al mismo tiempo pues había que hacer el estudio del doctorado y ya... lo que no platiqué es que mientras estábamos en el Centro de Investigaciones Históricas y ante la necesidad de profesionalizar mejor al grupo de investigadores, becarios que había, entonces fui primero a la Universidad Nacional Autónoma de México a ver si nos podían poner una maestría itinerante en historia y no quisieron. Fui a la UDG y no quisieron. Y así estuve tocando puertas hasta que fui a la Universidad Iberoamericana y nos dijeron que sí. Entonces la Universidad Iberoamericana puso aquí en San Luis un programa de maestría en historia para los becarios del Centro de Investigaciones Históricas y el personal que había del Archivo Histórico del Estado. Entonces 18 personas hicimos los estudios de maestría con la Iberoamericana en ese programa, y sí puedo decir que el gobierno del Estado, en sus muchos altibajos que tuvo, nos apoyó para cubrir el costo de las colegiaturas. Las colegiaturas son muy altas y el traslado de los maestros también era caro y no era fácil ni sencillo. Entonces, no todos teníamos beca. Yo no tenía beca, por ejemplo, pero el gobierno del Estado sí apoyó con 16 becas. Y estos 16, este grupo se suma a los 5 fundadores, digamos, del Centro de Investigaciones Históricas y empiezan a darle forma al cuerpo académico de acá. No, lo que pasa es que esos 16, no todos creyeron en el proyecto del colegio. Algunos sí, otros dijeron, no, doctor, está usted, pero ahora sí mal de la cabeza, eso nunca va a jalar. Dije, va a jalar, tiene que jalar. Algún día, andaban tocando puertas. Entonces, y tiene que funcionar porque es algo que se necesita, es importante para San Luis. Y entonces, muchos de los que hicieron esa maestría sí quedaron aquí, pero no todos. Entonces, el siguiente paso era que había que hacer el estudio de doctorado porque no se podía estar en un centro de investigación, todavía no éramos centro CONACYT, pero no se puede estar en un centro de investigación sin tener las credenciales académicas pertinentes. Entonces, el doctorado lo hice en Ciesas en Guadalajara, doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia, y así poquito a poco los poquitos investigadores que había al principio en el colegio comenzaron a salir a realizar sus estudios de doctorado. Solamente había un doctor, pero un doctor en filosofía. Finalmente, bueno, pues todos con el paso del tiempo, la gente comenzó a regresar, otros salieron y ya no quisieron regresar, en fin,
todo el proceso normal de crecimiento de un centro de investigación. Y más o menos alrededor de 2 años después fue cuando nos incorporamos como Centro Público de Investigación al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Posteriormente, me tocó ser presidenta de la institución. Fui 10 años presidenta de la institución y de nuevo estoy de regreso en el área de investigación. Sí quiero decir que en el año 2002, bajo la presidencia municipal de Marcelo de los Santos Fraga, el Ayuntamiento de San Luis Potosí me nombró cronista vitalicia del municipio de San Luis. Habían tenido 2 experiencias fuertes con los cronistas anteriores, la muerte del padre Montejano en el año 2000 y después la del licenciado Pedraza muy poquito después. Entonces yo entro, o sea, más joven como cronista de San Luis en el año 2002 y pues a mí toda la vida me ha gustado lo que es la investigación histórica. Me he dedicado fundamentalmente, por supuesto, en estos 40 años a historia de San Luis. Mi especialidad comenzó siendo siglo XVII porque comencé trabajando con Edmundo Urman en el siglo XVII, pero en realidad me he movido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. O sea, la necesidad de la explicación histórica me ha llevado a esto. Hay otros historiadores que deciden que no, que se van a especializar en una época determinada, en un tema determinado, lo cual está bien, o sea, así es. A mí me tocó diferente, o yo elegí hacerlo de una manera diferente. Y ciertamente el padre Montejano ayudó muchísimo en los inicios, no solo del Archivo Histórico, sino del propio Colegio de San Luis. Después, por razones personales, se distanció del proyecto del Colegio de San Luis. Y pero no, siempre estuvo escribiendo historia y llevamos una muy buena relación hasta el final de sus días. Y el ingreso a la Academia Mexicana de la Historia se da en un momento muy particular porque la Academia Mexicana de la Historia tiene 30 miembros corresponsales, o sea que de número, pues, no, 30 miembros de número. Tiene corresponsales extranjeros, que son como 40, y abrieron una nueva modalidad que es la de corresponsales nacionales en los estados, que es, al día de hoy somos, si mal no recuerdo, 22, y el propósito es promover en los estados que se conozca la investigación que se hace en la Academia Mexicana de la Historia y que los miembros de la Academia Mexicana de la Historia puedan compartir con públicos más amplios el resultado de sus investigaciones. ¿Qué significa esto de la Academia Mexicana de Historia correspondiente de la Real de Madrid? Es que la Academia acaba de cumplir 100 años de haberse fundado, pero cuando se fundó no tenía la fortaleza suficiente y entonces la Academia Real de Madrid la cobijó. Esta labor de algún modo va a ampliar, extender su presencia aquí en San Luis. ¿Qué significa que la hayan incorporado como miembro? Lo que significa es lo que mencionaba yo, o sea, es abrir espacio para que el conocimiento histórico que se genera dentro de la Academia Mexicana de la Historia, que es conocimiento histórico muy importante, no se quede nada más en la Ciudad de México, que salga, que se conozca en otros lados y que también en la Academia conozcan las historias regionales muy valiosas que se están haciendo a lo largo y ancho de la República. También eso fue una importante precursora o promotora de que se abriera en la Universidad Autónoma esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades con la que hoy contamos. ¿Por qué no nos platica un poquito del impacto que se tiene ya? Bueno, eso fue una estrategia que acordamos con el rector Jaime Valle. En ese momento el doctor Tomás Calvillo era presidente del colegio, y entonces hablamos con él y le explicamos la importancia de abrir las humanidades dentro de la Universidad de San Luis Potosí. Ustedes sabrán la licenciatura, nosotros tenemos los posgrados. No vamos a chocar, vamos a trabajar de la mano. Y efectivamente, al principio, el propio diseño curricular de las licenciaturas de Historia, Antropología y Geografía se hicieron en colaboración
con los profesores de la Autónoma. Aquí pasamos meses discutiendo el diseño curricular y cómo. Y bueno. Entonces, se crea la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, actualmente facultad, y eso permite que muchos jóvenes puedan acceder a esta formación humanística, pues, dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo cual es sumamente valioso. Finalmente, en un minuto que nos queda, platíquenos qué hace un cronista, dónde apunta, qué hace, dónde queda documentado todo esto. A ver, el trabajo de un cronista es de acuerdo a cómo está estipulado desde las leyes de Indias y como está en la ley del municipio libre, es llevar el recuento de lo que sucede en el municipio. Ahora, escribir desde el presente, sobre el presente, muchas veces es muy complicado, porque uno no tiene la perspectiva que otorga el tiempo para decir, bueno, es que esto pasó por esto y esto y esto, y uno piensa que las cosas pasan por algo en ese momento, pero pues la verdad es que hay otras cosas que no sabíamos, ¿no? Entonces, sí he estado escribiendo mucho sobre San Luis, pero la parte del presente la he resuelto de otra manera. Esta parte del presente la he resuelto conversando con distintas personas sobre distintos aspectos de la vida de San Luis Potosí y transmitiéndolo a través de un programa de televisión. Muy bien, doctora, la quiero comprometer para que luego nos acompañe dentro de algunas semanas o meses, no ahorita, pero que nos acompañe otra vez, pero para que nos platique de su proyecto de investigación aquí en el Colegio de San Luis, claro. Y de muchos otros aspectos que tiene de libros, de la historia, del virreinato, en fin, de muchos otros temas que ya nos platicará. Por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya nos vamos y bueno, pues la despedimos a nuestra invitada. Gracias nuevamente. Gracias, Lidia. Y nos vemos en el próximo programa. Los dejo ahora con la agenda de actividades que tendremos próximamente en los siguientes 7 días aquí en el Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Del 16 al 18 de octubre, los invitamos al 6º coloquio, Formas Narrativas, con el tema El engaño en formas narrativas de la literatura de tradición oral de México, a las 9:45 horas en la Sala Capital Miguel Caldera. El 18 de octubre se realizará la presentación editorial Rafael Lozano, Mensajero de Vanguardias, a las 20 horas en la Sala Francisco de la Maza del Museo Francisco Cosío. Del 23 al 24 de octubre, no te pierdas el 2º coloquio de egresados de la Maestría en Antropología Social, Retos actuales en el ejercicio de la antropología, en las instalaciones del Colegio de San Luis. El 23 de octubre se llevará a cabo una nueva sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, Cartografía de la Muerte en Chilpancingo, de 12 a 14 horas en la Sala de Videoconferencias 2. El 24 de octubre los invitamos a la presentación editorial Mestiza Rhetorics, a las 12 horas en el Aula Magna Colson. Te recordamos que siguen vigentes las convocatorias para estudiar la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales aquí, en el Colegio de San Luis. Consulta los detalles de las convocatorias y los eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.